Bienvenido al podcast del vendedor profesional. Hoy vamos a hablar de canales de venta y vamos a hablar de cuál es tu estrategia de canales de venta. El otro día estaba tomando una cerveza con un amigo que es empresario y que tiene pues una serie de productos que además difieren bastante entre sí, pero bueno, no es el caso de este podcast, pero sí es cierto que me hacía notar que él utilizaba, claro, como digo, es que eran productos muy distintos. Y entonces esta persona, que siempre se había dedicado a un producto muy concreto, ahora estaba iniciándose en la venta de otro producto, ¿de acuerdo? Estaba importando y vendiendo aquí en España otro producto y estaba intentando convencerme de que, me estaba diciendo que no le estaba funcionando nada bien en sus clientes de toda la vida y en sus canales de toda la vida. Claro, yo lo primero que le pregunté es, vale, pero ¿has diseñado una estrategia de canales explícita para ese producto? Y me dijo, ¿cómo? ¿Una estrategia de canales? No sé qué quieres decir. Yo tengo mis canales, yo tengo mis revendedores, por así decirlo, mis distribuidores que se dedican a distribuir los productos que yo les doy. Digo, ya, pero es que los productos esos distribuidores a lo mejor tocan ese tipo de producto, pero no tocan tu nuevo producto. Y entonces, claro, nunca vas a venderlo si no estás llegando al cliente de forma correcta. Los canales de venta, y con esto quiero hacer una pequeña reflexión, sobre todo para todos los que no os dedicáis explícitamente a la venta y al marketing, ¿de acuerdo? Todos aquellos que sois empresarios o que sois emprendedores y que tenéis uno o varios productos, pero claro, no os habéis enfrentado nunca a una expansión, al tener que conseguir más ventas. Conozco sobre todo emprendedores que han empezado vendiendo a lo mejor a través de Internet su producto y piensan que su producto solo se puede vender a través de Internet. O al contrario, conozco gente que lo que se dedicaba era a la importación y a la redistribución y no entiende, no hay forma de hacerles entender de que pueden vender su producto a través de Internet. Son gente que a lo mejor tiene una tienda física y te esfuerzas en decirle, oye, mira, si tienes lo más caro, lo más difícil, que es una tienda con stock, con gente trabajando. O sea, eso es lo más caro y lo tienes funcionando y dando dinero. El de ahí pasar a un e-commerce, por ejemplo, no debería serte un problema. O de ahí pasar a una venta a través de referencias, no debería ser un problema. O incluso a una venta por afiliación, no debería ser un problema si lo más caro lo tienes. Pero claro, esta gente no está acostumbrada a tener una estrategia de canales. No sabe exactamente cuál es la estrategia de canales. Los canales de venta son sistemas o conjuntos de herramientas y metodologías por los cuales hago llegar mi producto o servicio desde mi empresa hasta mi cliente, ¿vale? No son ni más ni menos que eso. Es decir, aquellas herramientas, metodologías, lugares a través de los cuales hago llegar mi producto a mi cliente. Históricamente, la estrategia de canales de una empresa era bastante sencilla. Es decir, allá donde te resultara cómodo o te resultara barato estar, tú estabas. Y normalmente la estrategia de canales antigua se basaba en las necesidades, en las inquietudes, incluso en los márgenes y los costes de la propia empresa. Es decir, el cliente no importaba. Yo ponía un concesionario de coches allá donde me era barato ponerlo o donde yo creía que iba a tener más impacto, pero era yo el que decidía todo eso. Y a lo mejor, si a mí me hubiera gustado poner una tienda, yo qué sé, por hablar, porque todos me lo conozcáis, ¿vale? Pero al lado del Santiago Bernabéu, del Estadio Santiago Bernabéu, a mí me gustaría poner un concesionario de coches, pero si no tenía ese dinero para comprar ahí un local o si no habían locales disponibles, pues
ahí es donde acababa toda mi estrategia de canales, ¿de acuerdo? Normalmente también, en empresas pequeñas, la estrategia de canales se basaba, pues por ejemplo, y esto viene de tiempos de la Edad Media, es decir, las calles organizadas por oficios viene precisamente de ahí. Es decir, mi estrategia de canales era que si yo tenía mi taller, por ejemplo, yo tenía mi taller de orfebrería y yo me dedicaba a hacer cosas con metal o con latón y tenía mi taller de orfebrería en mi casa, pues intentaba tener la venta también en mi casa, intentaba que mi mujer o mis hijos estuvieran vendiendo mientras yo estaba haciendo. No hay que irse muy lejos, no hay que irse a la Edad Media. Los zapateros siguen funcionando así, es decir, tú vas a un zapatero al que remienda zapatos y tú llegas allí y ves que entras, tiene un mostrador donde te atiende su mujer o su hijo o su hija y él está detrás cosiendo zapatos, pegando suelas, remendando, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la estrategia de canales de ese zapatero, pero ¿por qué tiene que quedarse ahí? Con la digitalización, la estrategia de canales se ha revolucionado. Es decir, ese zapatero que tenía su tienda o su taller de reparación en una calle concreta, ahora puede estar en cualquier otra. ¿De acuerdo? Esto ya a mediados de los años 50 ya empezó a verse con el tema de la publicidad. Es decir, la publicidad, el único leitmotiv de la publicidad, el único moto de la publicidad era conseguir que tú estuvieras donde no estabas presencialmente, ¿de acuerdo? Es decir, que cuando tú encendías la televisión y veías un anuncio de Coca-Cola o de Pepsi o de McDonald's, lo que estaba consiguiendo McDonald's, Pepsi o Coca-Cola era estar en ese momento delante de su cliente cuando realmente no estaba delante de su cliente. Es decir, muy probablemente el cliente en ese momento no tenía una Coca-Cola, una Pepsi o una hamburguesa en la mano, pero esa empresa conseguía estar delante de su cliente a pesar de que el cliente no había ido a la empresa. ¿De acuerdo? Como digo, ahora con Internet eso es sencillísimo. Nosotros podemos, mediante posicionamiento, mediante contenido, mediante aplicaciones, podemos estar en todo momento, mediante notificaciones, que son lo primero que recomiendo, eliminar las notificaciones. Pero aún así, muchísima gente vive con las notificaciones. Es decir, yo reconozco que si quiero ser productivo, tengo que eliminar todas las notificaciones de mi teléfono móvil. Pero mi hermana, mi madre, muchos de mis clientes, muchos de mis amigos tienen las notificaciones y cada vez que les llega un WhatsApp, les avisa. Y cada vez que les llega un mensaje, les avisa. O sea, y cada vez que una aplicación hace una actualización, les avisa. Y cada vez que hay disponible un vídeo nuevo en YouTube de su youtuber favorito, les avisa. Es decir, todo eso podemos estar ahora mismo delante de nuestro cliente, tanto en modo push como en modo pull, en muchos momentos. Podemos mediante inbound marketing, mediante contenido, mediante marketing de contenidos, mediante posicionamiento orgánico y posicionamiento estratégico, podemos estar cuando el cliente nos busca, pero también podemos estar delante del cliente incluso aunque el cliente no nos busque y forzar a hacer ese push para que el cliente nos busque. De hecho, no tenéis más que instalar un juego gratuito en vuestro teléfono móvil o en vuestra tablet, activar las notificaciones y esperar 24 horas. Ya veréis cuántas notificaciones del Candy Crush, del no sé cuántos, tal, os llegan si dejáis activado ese juego gratuito, porque lo que quiere es llamar vuestra atención, quiere que volváis al juego, quiere estar presente para vosotros. Hoy en día, nuestra estrategia de canales ya no tiene que ser el donde yo estoy, por así decirlo, mi producto está donde yo estoy y desde donde yo estoy hago llegar mi producto a mi cliente. Nuestra estrategia de canales ahora tiene que ser la contraria, es decir, tenemos que pensar dónde está el cliente, qué hace el cliente, qué quiere el cliente, para ponernos en su camino, para hacer esa ya no esa publicidad, pero sí esa estrategia de que cuando el cliente quiera buscarnos, nosotros estemos ya allí. Para ello, como he dicho, sirven aplicaciones móviles con notificaciones, email marketing, marketing de contenidos para posicionamiento orgánico y que cuando el cliente nos busque nos encuentre. Hay 10.000 cosas, pero claro,
Yo tenía que hacerle entender eso a este amigo que me decía, no, mira, es que mi producto, donde yo vendo bien un producto, no vendo bien otro. Y realmente tenía razón. Es decir, si tus productos, si los dos productos que trabajas en tu empresa son, por ejemplo, los palos de golf y el pan, muy probablemente tus canales de distribución sean distintos. Muy probablemente la estrategia de canales que tengas que utilizar sea distinta. Mi consejo hoy es que averigües cuáles los canales donde está tu cliente. Para ello, empieza a pensar dónde está tu cliente, empieza a pensar a través de qué canales podrías llegar a ese cliente y a partir de ahí diseña tu estrategia para cómo vas a ser relevante en esos canales. Es decir, cómo vas a conseguir posicionarte en esos canales donde tu cliente está, para que cuando tenga esa necesidad, o incluso aunque no la tenga tú, mediante push, mediante fuerza bruta, consigas generarle esa necesidad. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Te recuerdo que si entras en vendedorprofesional.com tendrás todos los episodios de este podcast y hasta el próximo programa.